Buenos días. Continuando desde el tutorial 4, tal como os había prometido, vamos a empezar a interactuar con la escena. Comienzo seccionando en dos partes este videotutorial. En esta primera parte os hago entrega de las mallas de ejemplo y el código puzzle que todos vamos a necesitar reutilizar sin duda en nuestros proyectos con las secciones concluidas tal como se describe el tutorial número 4. En la segunda parte vendrá la explicación a modo de diapositivas de una serie de ajustes muy breve requeridos sobre cada una de tales secciones. Para comenzar ahora, solo tenéis que probar las dos mallas de ejemplo o escenarios que os proporciono junto a tal código. Descargar el código, un zip desde el GitHub portal y descomprimirlo en el directorio Applications, renombrando ejemplo a MyGameWheel. De tal zip, el Blender de su escena o terreno es la misma entregada al tutorial número 3 con algún extra. En el ejemplo de mi proyecto actual para los videotutoriales, se irá actualizando y sobreescribiendo cualquier versión previa, gracias a haberlo incorporado en GitHub Portal, tal como había hecho ya con un mundo nuevo. La diferencia es clara. Ahora, siguiendo mis videotutoriales, dispondréis allí del XML que os entrega todo avance en el código puzzle. De haberos entregado con un mundo nuevo el mismo, ¿para qué iba a hacer videotutoriales explicando las secciones y mallas? Lo que ocurre es que pienso que las actualizaciones de Verge 3D son tan frecuentes, cada 15 días, que el procedimiento descrito hasta ahora dispondría de copias de vuestro proyecto en cada versión, lo que me parece suficiente como un backup. Cada cual siga su propio criterio. En la nueva versión o última copiáis vuestras mallas o proyectos propios, no comprometiendo el estado hasta entonces. Os hago también la entrega adicional de un segundo escenario o terreno algo más complejo, con su Blender y GLT correspondiente, comprimido en un zip a descargar de la URL Google Drive de los videotutoriales. Le acompañan un XML y JS y adaptados a tal escenario. Con lo ya explicado hasta ahora, deberíais saber qué hacer con ellos, reemplazando los previos en una nueva copia del proyecto o app. Claro, de este modo queda duplicado a elección de cómo queráis organizaros. Podéis ignorar este XML y JS renombrando los objetos y referencias donde salen en el editor de puzzle, exactamente donde aplicamos la física y en el nombre de la ruta de la carga de la escena, tal como muestro en estas imágenes. Como ya activamos la física al crear el proyecto Verge 3D en tutorial 3, podemos observar rápidamente de la existencia del fichero ADMO.js junto al resto generados automáticamente en la raíz del proyecto. Tal es una de las APIs como el core de Verge 3D, la V3D.js, que se adicionan automáticamente al HTML del proyecto
en mi caso mygame.html. Y por ello, durante la ejecución del proyecto, al desplazarse el personaje por el primer escenario, cuando se sale de la superficie o suelo, termina cayendo por efecto de la gravedad. Pero en el segundo escenario, que es derivado de mi juego, observándolo veréis que os enseño cómo interactuar con muros, mallas, paredes, algo imprescindible para que nuestro personaje no caiga al precipicio por aplicarse tal física o gravedad, y que logramos encauzar al personaje hacia el camino a seguir. También os muestro cómo del personaje puede testearse su física siendo ocultado por el renderizado de su envoltura o Parent Hunter Physics, que por defecto no se renderiza. Por ello, antes de exportarlo, solo has de activar su render. Por el momento, tal envoltura parece la de un simulador de coches, pero no dudo que pueda precisarse y ajustarse a una cápsula como la llamada Hunter Collider o Hunter Picker. Con este modo de test apreciamos mejor sus colisiones con el entorno. Ejemplos de aplicación del código puzzle de física a nuestro personaje y escenario lo tenemos en el proceso initPhysics, que precisa ir acompañado de la ficha puzzle que establece el grado de gravedad. Tal puzzle deberéis adicionarlo manualmente desde su apartado de fichas puzzle al lado izquierdo.
vamos a comentar el por qué en ambos escenarios aparece una malla imprescindible para la física del terreno. La misma aún precisa de la versión previa del Blender, la 2.7, para generarse automáticamente a partir de seleccionar el terreno para cualquiera de los escenarios. Tal versión tiene su origen para proporcionar lo que se conoce como el Pathfinder al engine, en este caso al del propio Blender, que aún existía en tal versión. En contexto de propiedades escena, en tal modo engine de tal Blender existe el botón Navigation Mesh. Proporciona un duplicado del suelo optimizado para proporcionar la interacción precisa para, como en nuestro caso, relacionado con la física correcta. En el caso de nuestro escenario 2, el suelo original no se proporciona, y en su ausencia duplicamos el mismo Navigation Mesh generado digamos que este es el terrain en el escenario 1 y hemos generado este terrain collider como su navigation mesh. Esto es una aproximación. En el escenario 2 hemos adjuntado un navigation mesh procedente de mi videojuego llamado Road Collision, y como no tenemos el terreno original de este Road Collision, que es un Navigation Mesh, simplemente lo hemos duplicado y lo hemos considerado como un terreno, sería como Terrain 2 o calles, roads. Y el duplicado es el que proporcionaría, por ejemplo, el asfalto. Si son calles, pues es el que se le proporcionaría una malla grisácea, como que es el asfalto, porque el Road Collision o los Navigation Mesh, ninguno, ni el Terrain Collider, que es otro Navigation Mesh, han de renderizarse en el videojuego, serían invisibles, pero están ahí para las colisiones. Sorprendentemente, esta malla de calles tiene las paredes, que ahora no he sabido reproducir, pero ya cuando lo descubra, volviendo aunque sea al Blender 2.7 como este, ya os lo explicaré en algún próximo tutorial. Tales duplicados serían texturizados para representar algo que verías durante el juego, como muros o paredes, pero realmente con quien colisionarías sería el NavMesh, que evita que queden atascados los enemigos, como el propio personaje durante sus recorridos. Anécdota. Pues como consecuencia supongo que al haber traído las escenas originales desde el Blender 2.7 y versiones previas del Verge 3D, versiones previas a la 2.14, pues aparece necesariamente en ambas escenas, la 1 y la 2, un objeto
de forma impredecible, como es un cube que pertenece al videojuego y que representa unas ceras. No tiene explicación su aparición, pero parece imprescindible para que funcione el puzzle y pueda interactuar el personaje con las paredes y el suelo. Es algo extraño. Quien quiera regresar a versiones previas para confirmar que este cube no es necesario, pues para mí es aparte de un absurdo, es volver atrás y no lo voy a probar, pero sé que en el videojuego funcionaba y ahí lo dejamos como anécdota. Y la aparición de la malla del personaje también aparentemente es imprescindible, la del personaje en primera persona, FPS, y esa suerte tenéis porque como el código funciona para esta malla adicional que os he incorporado, en los próximos tutoriales la pondremos en funcionamiento. Podremos ver los brazos, las armas, vamos, como un shooter en primera regla. Seguro que muchos lo agradecerán, poderla poner en funcionamiento pronto. Aquí está como la he traído desde mi videojuego, para que la reconozcáis en el Blender que os he proporcionado.